Hay momentos en la vida en los que el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Fue así esa noche cuando descubrí por accidente que mi familia me había borrado para siempre. No fue con un grito ni una discusión, fue con un simple mensaje en el celular: no llames. No te presentes. Se acabó. 2 frases breves que resonaron como un veredicto. Respiré hondo, escribí entendido y sentí el peso de esas 2 pequeñas palabras instalarse en mi pecho. La casa estaba vacía, pero mi cabeza era un torbellino de voces que no me dejaban en paz. Cualquiera que haya sido abandonado por sí mismo lo sabe, a veces, el vacío es el sonido más ensordecedor que existe. Por la mañana, las notificaciones del móvil explotarían con llamadas perdidas y mensajes desesperados. Pero esa mañana, mientras el mundo dormía, elegí algo a lo que nunca antes me había atrevido: la paz. En lugar de suplicar por un lugar que nunca fue mío, decidí simplemente seguir adelante. Cuando la gente me pregunta cómo era mi familia, sonrío y digo: normal. Porque, desde fuera, éramos la viva imagen de la perfección. Mi padre, propietario de 5 restaurantes en Portland, con carteles dorados brillando en sus fachadas. Mi madre, la maestra de las finanzas, siempre impecable, con sus collares de perlas reflejando las luces navideñas. Mi hermano Jason, el encanto personificado, el que sabía conquistar a cualquiera con una sonrisa. ¿Y yo? Yo era la sombra. La pieza que no coincidía con el resto del rompecabezas. Las fotos familiares mintieron descaradamente. En las tarjetas de Navidad, todos estábamos sonriendo con suéteres a juego como si fuéramos felices. Pero nadie vio lo que pasó cuando la cámara se apagó: el silencio gélido, la jerarquía implacable, los pequeños gestos que me recordaban, todos los días, que yo no era la elegida. Jason tiene el don de los negocios en la sangre, dijo mi padre con orgullo. Tienes arte. Y hablaba del arte como si fuera una enfermedad, algo que hay que tolerar, nunca celebrar. A los 14 años, Jason consiguió una bicicleta nueva y reluciente. Compré uno usado comprado en una tienda de segunda mano, pintado de azul a juego con el suyo, como si la pintura pudiera disimular la diferencia. A los 17 años destrozó su auto mientras conducía y usaba su celular. Una semana después tenía otro 0 kilómetros en mis manos. Cuando me multaron por aparcar mal, me prohibieron conducir durante un mes. Podría haberme dado por vencido. Podría haber dejado de importarme. Pero no me detuve. Seguí intentándolo como si en algún momento finalmente me vieran. El día que me aceptaron en la escuela de diseño de Seattle debería haber sido un triunfo. Llegué a casa agitada, agitando la carta de aprobación como si fuera un salvavidas. Mi padre apenas miró. Si dejas los restaurantes, dijo con frialdad, también dejas a esta familia. Mi madre se quedó quieta con los labios fruncidos, asintiendo en silencio detrás de él. Jason sonrió como si acabara de cerrar un gran trato. Quizás realmente así fue. Entonces me fui. Trabajaba como camarero por la noche, estudiaba durante el día y sobrevivía a base de fideos y café. Cada semestre enviaba postales a casa. Nunca recibí una respuesta. Pero me gradué. Con honores. Regresé a Portland y comencé desde cero: apartamentos, oficinas, restaurantes. Irónicamente, lugares como el de mi padre. A los 33, tenía clientes que confiaban en mi trabajo más de lo que mis propios padres confiaron en mí. Y sin embargo, cuando mi madre enfermó, yo aparecí. Las sesiones de quimioterapia fueron brutales. Especialistas en San Francisco, facturas que el seguro apenas cubría. No lo pensé 2 veces, pagué todo. Vuelos, hoteles, medicinas. Cuando entró en remisión, me saludó con un gracias por todo, cariño. Nada más. Ni abrazos, ni llamadas, ni lágrimas. Solo esas palabras secas, como un recibo por algo que ya había sido pagado. Años más tarde fue Jason quien llamó entusiasmado con su gran idea: un camión de comida. 6 meses después el negocio se derrumbó como un castillo de naipes. Envié $25,000 para sacarlo de la quiebra. Luego otros 15 para salvar los restaurantes de mi padre cuando se rompió el equipo. Se jactaba de haberlo reestructurado todo, como si el dinero hubiera salido de la nada. Nunca mencionaste mi ayuda. Es extraño cómo el amor nos hace seguir invirtiendo en aquellos que nos dejaron perdidos hace mucho tiempo.
Me convencí de que estaba ayudando a la familia, que tal vez esta vez finalmente me verían. Pero las familias no se construyen con cheques. Está construido con respeto. Y en mi casa, esa palabra simplemente no existía para mí. Entonces, cuando mi padre me invitó a otra cena familiar, en realidad, una reunión de negocios, acepté. Pensé que tal vez esta vez me pedirían mi opinión, no mi tarjeta de crédito. En cambio, esa noche se convirtió en el momento en que la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No debería estar ahí. El plan era recibir una entrega, acostarse temprano y olvidar la vergüenza de la cena anterior, aquella en la que mi padre había pedido 50.000 como quien pide un café. Pero olvidé mi antiguo portafolio en el ático, esos borradores universitarios que necesitaba para una presentación. Cuando llegué alrededor de las 7 de la tarde, la casa era luminosa y acogedora, de la manera que antes me hacía sentir segura. El olor de los pasteles de mi madre me envolvió y por un segundo casi creí que todo podría volver a ser igual que antes. Dejé las llaves en silencio, lista para recibirlos, cuando escuché mi nombre. La voz de mi padre, baja, decidida: Jason es el único que realmente se preocupa por esta familia. Él es el futuro. Ella simplemente vive su vida. La risa de Jason vino después, fácil, satisfecha. Entonces está decidido. Todo depende de mí. La respuesta de mi padre cortó el aire como una espada: todo. Los restaurantes, las facturas. Ya ha tenido suficiente de nosotros. Mi madre vaciló. Su tenedor tintineó sobre su plato. Ella pagó por mi tratamiento, Stephen, murmuró. La voz de mi padre se endureció: fue su elección. No se recompensa a alguien por hacer lo que debería haber hecho por amor. Y luego Jason volvió a reír triunfalmente: supongo que ahora es oficial. Soy el heredero. Me quedé congelada al pie de las escaleras, mi corazón latía tan fuerte que ahogaba todas las demás voces. Estaban reescribiendo la historia, convirtiendo años de sacrificio en algo irrelevante, como ruido de fondo. Quería gritar, exigir al menos un poco de decencia. Pero no podía moverme. Lo que más me dolió no fueron las palabras de mi padre. Era el silencio de mi madre. Ella no me defendió. No susurró una protesta. Simplemente siguió comiendo como si nada pasara. Retrocedí lentamente, temiendo que el suelo crujiera y me delatara. Mis dedos rozaron la barandilla, fría y suave, como si yo también estuviera presenciando todo. Cuando llegué a la puerta, sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado algo para siempre. En el coche la escena se repetía en mi cabeza una y otra vez: la voz de mi padre diciendo todo a Jason, la risa de mi hermano, el silencio cómplice de mi madre. Cuando el celular vibró, imaginé que era remordimiento. Quizás mi madre, al darse cuenta de que lo había oído todo. Pero no. Era de ella, sí, y el mensaje ardía como el fuego: no llames. No te presentes. Se acabó lo nuestro. Sin puntuación, sin explicación, sin devolución. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero. Luego simplemente escribí: entendido. No lloré. No tiré el teléfono contra la pared. No pedí respuestas. El reloj hizo tic-tac. La pantalla se apagó. Y el silencio en mi casa se convirtió en algo vivo, como una presencia que me observaba. Quien ha sido borrado por alguien a quien ama lo sabe: este dolor no explota. Se infiltra. Corrompe cada recuerdo uno por uno, hasta que te preguntas si todo fue real. Esa noche me sentía a oscuras, revisando cada transferencia que les hacía: facturas del hospital, facturas de tarjetas, mantenimiento del restaurante. Cada dólar era una prueba de lo mucho que había intentado pertenecer. Y mientras miraba esa lista, me di cuenta de la pura verdad: nunca tuve un lugar allí. No era una cuestión de dinero. Era una cuestión de valor. Y para ellos nunca valí nada. No dormí. Afuera la ciudad estaba en silencio, una fina niebla cubría las farolas. Me senté en la mesa de la cocina, con mi teléfono celular boca abajo, mirando al vacío. El mensaje resonó en mi cabeza: no llames. No te presentes. Se acabó entre nosotros. Podrían pensar que un mensaje como ese destruiría a una persona. Pero no lo rompí. Me quedé helado. Esa quietud que llega antes de que la tormenta cambie de dirección.
Cuando los primeros rayos de sol tocaron el mostrador, abrí el cuaderno. Correos electrónicos, facturas, pagos automáticos. Línea tras línea de una vida que había construido por mi cuenta. Y por primera vez sentí algo que no era dolor. Fue claridad. Una tranquila certeza de que finalmente era libre. De toda la sangre que había chupado de esos negocios, de nuestro negocio, corregí mentalmente, antes de descartar la idea. No, ya no era nuestro. Realmente nunca me fui. Los ojos de Jason rebotaban entre las páginas como si las letras le quemaran los dedos. Intentó reír, pero el sonido le salió ahogado, una patética imitación de la arrogancia que siempre lo había definido. Eso no prueba nada. Siempre has sido dramática, Tina. Siempre has pensado que el mundo gira a tu alrededor. Dramático. La palabra resonó como un disparo en el aire. Me recosté en mi silla, me crucé de brazos y dejé que el silencio se prolongara hasta hacerse insoportable. Entonces, con una calma que ni siquiera yo reconocí, respondí: dramático es robarles a tus propios padres durante años y aún tener el descaro de llamarme desagradecido. Dramático es esperar que siga haciendo el circo mientras ustedes destruían todo, incluidos ustedes mismos. Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado y sus manos temblaban sobre la taza de té que nunca tocó. Mi padre, por primera vez en su vida, no tenía réplica. Sus ojos, antes tan confiados, ahora vagaban por la mesa como si buscaran una salida que no existía. Jason arrojó los papeles al aire, las hojas volaron como pájaros heridos. Tú organizaste esto. Madison es una mentirosa y tú. Y yo lo interrumpí levantándome con un movimiento tan suave que instintivamente retrocedió: soy el único aquí que todavía tiene algo que perder. Y no voy a perderlo. Recogí mi bolso tomándome mi tiempo, mientras los tres me observaban como si fuera un fantasma que de repente hubiera cobrado voz. Cuando pasé junto a Jason, me detuve. Olía a sudor y desesperación, a la costosa colonia que usaba para tapar el olor del fracaso. Una cosa antes de irme, murmuré en voz tan baja que solo él escuchó. Siempre dijiste que no tenía estómago para los negocios. Así es. Tenías razón. No tengo estómago para tus negocios. ¿Pero los míos? Ah, esos los hago muy bien. Me fui sin mirar atrás. Afuera, la lluvia había cesado, dejando el aire limpio y cargado con el olor a tierra mojada. Respiré hondo y sentí que el peso de los años caía de mis hombros como piel muerta. Mi teléfono vibró, una notificación del banco: transferencia recibida, Pacific Restaurant Group. Monto, $250.000,00, 50% del anticipo. Sonrisa. Querían que me ahogara en la culpa, que volviera corriendo con el rabo entre las piernas, pidiendo migajas de cariño disfrazadas de obligación. Pero subestimaron una cosa: lo que nace de las cenizas no tiene miedo de quemarse. Esa noche, mientras el cielo de Sao Paulo se volvía violeta, envié un correo electrónico a mi abogado con los documentos de Madison adjuntos. Asunto: proceso por malversación de recursos, acción inmediata. Luego abrí una nueva hoja de cálculo en el cuaderno. Presupuesto: Proyecto Pacífico Fase 1, reinvención. No fue venganza. Era simplemente justicia, de esa que se escribe con tinta permanente y firmas en un contrato. Y por primera vez en mucho tiempo dormí sin soñar con ellos. El proyecto que presenté a la red Greenbite fue impecable: minimalismo orgánico, materiales reciclados, una paleta de colores que rozaba lo monástico. Les encantó, dijeron. Exactamente lo que buscábamos para nuestras 40 unidades. Por primera vez, ese diploma polvoriento en el cajón justificaba cada centavo gastado. Jason golpeó la mesa con la palma de su mano. «Robaste nuestra idea». No, respondí con tanta calma que incluso yo me sorprendí. La rechacé. Hay una diferencia. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el tintineo de los cubiertos sobre el mostrador. Me llevé el café a los labios, saboreando el amargor como si fuera el último sorbo de una victoria largamente postergada. Veamos cómo te calienta ahora tu sol favorito. La voz de mi padre era baja, gutural, el gruñido de un animal perseguido: te arrepentirás. Tal vez, estuve de acuerdo, recogiendo mis pertenencias con una calma que me asustó. Pero al menos el arrepentimiento será mío. Solo el mío.
Mientras me dirigía hacia la salida, me llegó la voz de mi madre, frágil y temblorosa como una hoja seca. Tina. Por favor. Me volví lo suficiente para mirarla. Me dijiste que no llamara. Para no aparecer. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras. Ninguna disculpa, ninguna retractación. Solo el eco de años de silencio. Afuera, la lluvia caía ligera y constante, lavando la ciudad y, con ella, el peso que había cargado durante décadas. Me quedé bajo el agua por un momento, respirando profundamente, dejando que el sonido del café se disolviera detrás de mí. Por primera vez en mi vida, no me temblaban las manos. No me dolía el pecho. Yo era libre. Por la noche regresé a un apartamento en silencio. Ni llamadas telefónicas urgentes, ni mensajes desesperados, ni correos electrónicos con amenazas veladas. Apagué las luces, me serví una copa de vino y abrí mi computadora portátil. $500,000 brillaron en la pantalla de mi cuenta. No fue dinero de venganza. No fue dinero de la culpa. Era una prueba tangible de que mi existencia no dependía de su permiso. Durante años, yo había sido el sustento de la familia. Ahora tendrían que aprender a nadar solos. Cerré la computadora portátil, tomé un sorbo y sonreí al vacío. La paz tuvo un sabor. Una mezcla de Cabernet y algo más, algo que solo conocen aquellos que han roto las cadenas. Pasaron 6 meses antes de que sonara el teléfono. Era tía Patricia con ese tono que solo los familiares saben mezclar, lástima y chisme a partes iguales. Lo perdieron todo, cariño. Los 5 restaurantes, quiebras, juicios. Jason se enfrenta a cargos de malversación de fondos. Tu padre. Una pausa dramática, ahora trabaja en una ferretería. Su madre a tiempo parcial en Macy's. No dije nada. Miré por la ventana de mi oficina, el horizonte de la ciudad reflejándose en el cristal, la risa de mi equipo resonando en el pasillo. Patricia vaciló. Preguntaron por ti. Creo que finalmente lo entienden. Casi me reí. Tal vez. Pero esta comprensión llegó demasiado tarde. Esa noche revisé mis viejos mensajes. El mensaje de texto de mi madre seguía ahí, iluminando la pantalla como un fantasma. No llames. No aparezcas. Se acabó. Esta vez no me dolió. Solo sentí distancia. Una frialdad limpia, como el aire después de una tormenta. Escribí una respuesta final y nunca la envié. Simplemente le susurré a la habitación vacía, entendido. A la mañana siguiente abrí el estudio temprano. La luz entraba generosamente, sin sombras, sin huellas. El pasado, desde esa perspectiva, parecía más pequeño. Algo que ya había superado hace mucho tiempo. A veces la mejor venganza no es el ruido. Es paz. Sin gritos, sin súplicas, sin pruebas que dar. Solo la tranquila satisfacción de dar la espalda y dejar que la verdad haga su trabajo. Si alguna vez has tenido que elegir entre distancia y destrucción, sabes exactamente de qué estoy hablando. Cuente su historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte porque la próxima historia podría ser tuya. Usted no está solo. Nunca lo fue.